El mar se abrió, los carros de Egipto desaparecieron y un pueblo caminó hacia la libertad, pero la verdadera historia apenas comenzaba. Esta es la historia de Moisés, el hombre elegido por Dios, que guió a su pueblo en la victoria y enfrentó los desafíos del desierto. Prepárate para descubrir el legado, los milagros y las pruebas que marcaron al líder más grande de Israel. El mar se cerró tras ellos, engullendo carros, caballos y hombres que habían perseguido a un pueblo liberado por la mano de Dios. Las aguas, que minutos antes se levantaban como muros imposibles, ahora descansaban, silenciosas y eternas, cubriendo para siempre el poder del faraón. Del otro lado, los israelitas miraban con asombro y temor. Eran libres. Pero la libertad no era solo un hecho físico, era un desafío que recién comenzaba. Moisés permanecía erguido, contemplando el horizonte. No celebraba la victoria con júbilo desbordante, sino con reverencia. Sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La libertad, recién alcanzada, traía consigo responsabilidades que pesaban más que cualquier ejército vencido. El pueblo cantó. Mujeres danzaron, tambores resonaron sobre la arena y las voces se elevaron en un cántico de agradecimiento. Era el canto de los que habían visto a Dios actuar. Pero pronto, en el corazón del desierto, la euforia dio paso a la duda. El sol abrasaba la tierra, el agua escaseaba, y los murmullos comenzaron. ¿Para esto nos sacaste de Egipto?, preguntaban algunos. ¿Para morir aquí, entre el polvo y la sed? Moisés escuchaba en silencio y se alejaba para hablar con Dios, buscando consuelo y dirección. Y Dios le mostró de nuevo su poder, las aguas amargas de Mara se volvieron dulces, recordando al pueblo que la provisión divina nunca falla. Sin embargo, la lección era dura, la memoria humana es frágil, y la gratitud, efímera. El hambre llegó. El desierto no da trigo ni cosechas. El miedo volvió a susurrar en los oídos de los israelitas. Entonces, Moisés anunció la promesa imposible, pan del cielo caería sobre ellos cada mañana. Y así fue. Al amanecer, la arena se cubrió de maná, blanco, suave, suficiente para todos. Cada día llegaba la misma provisión, ni más ni menos, y aún así, la duda persistía. Llegaron al monte Sinaí, una montaña envuelta en fuego, humo y temblor. Moisés subió solo, desapareciendo entre relámpagos y nubes que anunciaban la presencia de Dios. Allí recibió los 10 mandamientos, no como leyes severas, sino como la guía de un pueblo recién nacido en libertad. La identidad de Israel se escribía en piedra, enseñándoles cómo vivir en libertad con justicia y reverencia. El tiempo pasó mientras Moisés estaba en la cima. Abajo, el pueblo se impacientó. Fundieron oro y levantaron un becerro, adorando la creación de sus propias manos. Cuando Moisés descendió y vio la escena, su corazón se quebró. Las tablas de piedra cayeron y se rompieron, reflejo de un pacto frágil, fácilmente olvidado. Pero Moisés volvió a subir, intercediendo una vez más. Suplicó por un pueblo que no lo merecía, y Dios, lento para la ira y grande en misericordia, renovó el pacto. La formación del pueblo fue larga y ardua. 40 años de desierto. Rebeliones, quejas y miedo constante. Moisés cargaba con millones de vidas sobre sus hombros, escuchando insultos, soportando traiciones, dirigiendo batallas, resolviendo conflictos. Cada noche regresaba a la tienda del encuentro para hablar con Dios, buscando guía y fortaleza. Pero incluso los grandes hombres se cansan. Un día, el pueblo volvió a clamar por agua. Dios le dijo que hablara a la roca. La frustración, el cansancio y la presión lo vencieron, y Moisés golpeó la roca. El agua brotó y el pueblo bebió, pero el acto quedó marcado. La perfección de un líder no existe, incluso los siervos de Dios son humanos. Finalmente, llegaron al borde de la tierra prometida. Moisés subió al monte Nebo y desde allí contempló los valles, montañas,
ríos y ciudades que habían sido prometidos. La tierra estaba ante sus ojos, pero él no la pisaría. Su misión había sido guiar, liberar y enseñar, otros continuarían la conquista. Allí, en silencio, Moisés murió, y Dios mismo se encargó de su sepultura. El legado de Moisés no se mide en riquezas ni en poder. Fue un hombre que habló con Dios, que falló y se levantó, que condujo a un pueblo difícil y comprendió que la verdadera grandeza no se encuentra en llegar, sino en ser fiel hasta el final. Su historia es un recordatorio de que la obediencia y la perseverancia son más importantes que la perfección, y que la libertad viene con responsabilidades que solo el corazón comprometido puede sostener. Y así, la historia de Moisés después del milagro se convierte en un relato de fe, liderazgo y humanidad, un cuento épico de cómo Dios usa a los hombres imperfectos para cumplir propósitos eternos.